Vamos a hablar de las diferentes respuestas de Dios, concretamente 4 de ellas. Cuando Dios nos dice sí, cuando Dios nos dice no, cuando dice todavía no y también cuando no dice nada, cuando parece que no dice nada. El silencio de Dios. Nunca debemos de creer que el sí de Dios es una bendición y que el no de Dios es una maldición. No. Todas las respuestas de Dios son buenas. Todas las respuestas de Dios es lo mejor que nos puede pasar. De todo corazón, sea cual sea la respuesta, Dios tiene el control de tu vida. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Semillas de Fe. Aquí el pastor Eduardo Castellón. Como cada semana me acompaña mi esposa, la pastora Raquel Gutiérrez. Peque, bienvenida. Hola, muy buenas a todos los que nos estáis viendo y que nos seguís cada semana. Es una alegría poder estar aquí. No es en vano el que estemos aquí, porque primeramente la palabra de Dios no vuelve de vacío. Y el estar cada semana trayendo temas que son súper importantes y sobre todo el cariño que nos dan por las redes sociales, pero sobre todo la información que nos dan. Y sabemos que estamos sembrando semillas, semillas que están cayendo en buena tierra, Peque. Amén. Lo que Dios nos da, tenemos que darlo, ¿no? Y así poder crecer juntos, mutuamente. Primero, decir que todo lo que hablamos aquí, Dios nos lo da primeramente a nosotros. No hablamos para nadie, Dios nos habla a nosotros y luego lo compartimos con mucho amor con todos vosotros, porque lo que nos ha podido ayudar a nosotros personalmente, pues seguramente también a vosotros os puede ayudar y ser de bendición. ¿Qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿qué tema vamos a poner encima de la mesa? Bueno, vamos a hablar de las diferentes respuestas de Dios, concretamente 4 de ellas. Cuando Dios nos dice sí, cuando Dios nos dice no, cuando dice todavía no y también cuando no dice nada, cuando parece que no dice nada. El silencio de Dios. Muchos de los temas que aquí traemos encima de la mesa y compartimos con vosotros, mayormente es desde la experiencia. Después de los años que llevamos de ministerio, aunque somos jóvenes, llevamos muchos años en ministerio, hablamos desde la experiencia de lo que nos encontramos en el trabajo con las personas, en cada consejería, en cada sanidad interior, en cualquier reunión. Entonces, una de las cosas que angustia el corazón de una persona, de un cristiano que tiene a Dios, es por qué Dios no me responde. Es que no escucho a Dios, es que Dios no está ahí, es que Dios me ha abandonado. Y esto trae un conflicto en nuestro interior y en nuestra mente. Y es cuando el enemigo entra con todo y empieza a confundir y a desviar el foco de nuestra atención, que siempre debe ser Dios, y confiar en las promesas de Dios. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que decir en el día de hoy es que Dios es espíritu. Cuando nosotros decimos es que yo no escucho a Dios, nosotros tenemos que entender que Dios habla a tu espíritu. Si tú estás débil espiritualmente, es muy difícil que escuches a Dios. Pero cuando tú estás fuerte espiritualmente y estás fuerte en el espíritu, tu sensibilidad para escuchar la voz de Dios cambia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar un poquito de estas respuestas, de cómo Dios te responde, porque sabes, muchas veces no es que Dios no te hable, es que no te responde como tú quieres. Y ahí es donde vamos a traer un poquito de luz, porque claro, ¿cuál es la primera respuesta que quiere escuchar una persona de Dios? Sí. Y es un sí inmediato. Nosotros queremos las cosas ya, y siempre tiene que ser sí. Pero como bien dice mi esposa, Dios tiene múltiples formas de poder responder y hemos escogido 4 de ellas. El primero es cuando Dios dice sí. Esta es la respuesta que más nos gusta.
Cuando venimos a Dios, digo, Señor, mira, este es mi problema, esta es mi prueba, este es mi anhelo, este es mi deseo. Yo te pido, porque así estamos todos los días pidiendo al Señor. Como si Dios fuera el genio de la lámpara, que cuando queremos la frotamos y Él está para conceder nuestros deseos. Y ahí estamos nosotros. Qué maravilloso es, que cuando Dios concede lo que pedimos, esto nos llena de gozo, esto nos llena de alegría. Así es. Mira, la Biblia nos recuerda en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que debemos estar siempre agradecidos, siempre gozosos, en toda situación. Mira, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pero, ¿cuál es el problema del sí de Dios? ¿Cuál es? Esperar el tiempo de Dios. Porque como tú bien decías, nosotros queremos que Dios nos diga sí a todo lo que le pedimos, pero no solamente que nos diga sí. No nos conformamos con que nos diga sí, queremos que sea ya, inmediato. Pero déjame decirte que el sí de Dios puede que venga, gloria a Dios, pero también puede que se haga esperar. Y de esto vamos a hablar. ¿Cuál es tu oración hoy? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Le estás pidiendo por tu matrimonio? ¿Le estás pidiendo por esos estudios, por ese trabajo, por esa sanidad, por ese milagro? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor y que hoy te angustias porque no escuchas la voz de Dios? Mi esposa habla del tiempo de Dios como el gran problema al sí que Dios da en el cielo. Y es verdad que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana es que el reloj de Dios es muy diferente a nuestro reloj. Por lo tanto, una de las respuestas que Dios da es el sí. Es el sí que le dio a Abraham. ¿Sabes? Yo entiendo que Sara era estéril, como dicen las Escrituras, y es una mujer que no puede dar vida. Creada para dar vida, pero ella ve que otras mujeres dan a luz, tienen hijos, y ella no puede. Es una mujer que seguramente está viviendo una situación complicada, un conflicto en su interior. Necesita un milagro de Dios. Necesita que el poder de Dios se manifieste. Y Dios responde. Dios se fija en esta familia, en este matrimonio, y llama a Abraham y le da una promesa y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Mira el cielo, cuenta las estrellas, mira la arena del mar, cuéntalo, imposible, pues así será tu descendencia. Yo entiendo que Abraham con gozo hablaría con Sara. Sara, que Dios ha respondido, que ha dicho que sí, que vamos a tener un hijo, que se va a producir el milagro, que lo que obstruía tu sistema reproductor se desbloquea, porque Dios, el cielo, ha dicho sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa el tiempo? Se hacen mayores. Y de alguna manera Sara empieza a dudar. Incluso le llega a hacer pecar a Abraham: llégate a mi sierva. Se adelantan a ese tiempo de Dios. Dudaron del sí de Dios, simplemente porque no tuvieron la paciencia de esperar lo que Dios ya había establecido. ¿Sabes? Hay promesa de Dios para tu vida. Dios ha dicho sí a tu sanidad. Dios ha dicho sí a tu milagro. Dios ha dicho sí a tu liberación. Dios ha dicho sí a que tu matrimonio sea restaurado. Dios ha dicho sí a que tus hijos vuelvan a los caminos de Dios, a que la economía de tu casa resurja. Dios ha dicho sí, hay promesa de Dios sobre tu vida, pero hay que saber esperar el tiempo de Dios, que es perfecto. Perfecto. Dios no llega nunca pronto, pero tampoco llega tarde. Él llega en el momento exacto, en el momento preciso. Somos nosotros los que nos adelantamos siempre al tiempo o que retrasamos
el propósito, los planes de Dios, pero Dios tenemos que tener la certeza, esa fe, esa tranquilidad, esa paz de que Él no va a llegar pronto ni tarde. Y mira, también había otro ejemplo que me venía a la mente cuando estabas hablando. Israel, el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ver la tierra prometida? 40 años. 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto, que Dios había dicho sí, que Dios les había abierto, ¿no?, las puertas a la tierra prometida, pero no era el momento. Algo tenían que aprender, muchas cosas Dios les tenía que enseñar y tenían que pasar esos 40 años. Fijaros, 40 años es media vida nuestra esperando, pero sabéis que todo tiempo merece la pena esperarlo cuando Dios nos quiere enseñar cosas. Por eso, si has recibido un sí de Dios, una promesa de Dios, una palabra de Dios, sigue esperando, pero no resignado, sigue esperando con anhelo, con ese deseo, como el primer día. Y no esperando a que pase el tiempo, sino estando expectante para qué es lo que Dios en ese periodo de tiempo quiere enseñarte, y aprovéchalo. Aprovéchalo. Me viene a la cabeza, ya que estamos hablando de ejemplos, qué bueno que tenemos la Biblia para que nosotros podamos reflejarnos en esos ejemplos de esos personajes que son héroes de la fe. Me viene José. A todos nos encanta la historia de José. Y vemos cómo José tenía una relación tan bonita con Dios. Era tan mimado por Dios. Dios le daba sueños. Había un propósito. José sabía que era alguien especial para Dios. Ellos tenían una relación increíble. Pero los sí de Dios no son fáciles. Para tú llegar al propósito de Dios, no va a ser fácil. José tuvo que pasar el proceso. Dios dice sí, pero el sí de Dios tiene su proceso. Y este hombre fue vendido por sus hermanos. Su padre lo dio por muerto. Fue esclavo. Lo metieron en la cárcel. Lo tentaron de una manera que fue terrible, que menos mal que salió corriendo. Y ahí Dios lo posicionó, mostrándole que su palabra siempre se cumple. Le dio sueños que se cumplieron. Sus hermanos tuvieron que pedirle perdón. Su padre pudo gozarse de ver en el fin de sus días que su hijo estaba vivo. Y Dios lo levantó como ese gobernador que daría a su pueblo la comida necesaria en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sabes? Que nadie mate tus sueños. Que nadie mate lo que Dios a ti ya te mostró. Porque yo sé que al igual que José, tú tienes palabras de Dios. Yo sé que Dios te ha dado sueños. Tú sabes que al igual que José tienes una relación muy especial con Dios. Que nadie mate ese sueño. Porque se levantarán a tu alrededor circunstancias, incluso personas. En este caso eran los hermanos. Se levantarán los familiares contra ti. Se levantarán en la iglesia contra ti. Pero que nadie te desvíe de lo que Dios ya a ti te mostró. Hay sueños que el diablo quiere matarte. Hay sueños que los que están alrededor por envidias quieren que no se cumplan. Pero sé como José, humilde, confiando siempre en ese Dios que siempre él supo que estuvo a su lado. Mira, voy a hablar ahora de una persona de la Biblia, de un hombre de Dios, que nos vamos a sentir muy identificados, porque cuando él fue llamado, no fue en el momento que se cumplió esa promesa. ¿Y cuántas veces a nosotros Dios nos ha dicho que teníamos corazón de pastor, que Dios nos iba a utilizar, a llevar a las naciones como grandes predicadores? ¿Cuántas veces a nuestros hijos les han dado una promesa de que va a ser un hombre, una mujer con un corazón conforme al suyo, que va a llevar muchas almas, que va a rescatar almas para el Señor? ¿Cuántas veces
nos han dicho que vamos a ser prósperos, que Dios nos va a dar la llave de un negocio. Es decir, tenemos promesas que nos han dicho que Dios va a cumplir. Pero vemos que pasan los años y decimos, Señor, sigo igual, no parece que me levantas en el ministerio, no parece que mi familia se está restaurando como me dijiste. Y sabéis que eso no quiere decir que no se va a cumplir. David, hablo de David. Él fue llamado desde niño que iba a ser rey, que iba a sentarse en un trono. Pero, ¿sabes? Tuvo que esperar para ser rey, para sentarse en ese trono. Unos 15 años más o menos. Pero al final llegó a ser rey. Dios siempre, siempre, siempre va a cumplir su palabra. Siempre, si Dios te dijo algo, créelo. No dejes que el diablo te robe ese sueño, que te robe la fe de esperar. Dios siempre cumple su palabra, excepto si no quieres tú que se cumpla, claro. Tú puedes ser el único que se interponga en ese llamado, en esa palabra de Dios. Pero si tú quieres, si tú te alineas a Dios y estás esperando esa palabra, Él siempre la va a cumplir. Totalmente. Mira, el sí de Dios puede ser inmediato. Vemos a Jesús con un ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Hecho. Pero también tenemos a un paralítico en Betesda. Años estuvo ese paralítico intentando tener su milagro. Años, como la mujer del flujo de sangre. Años para recibir su milagro. Como esos 10 leprosos que el Señor les pudo sanar de manera inmediata, pero ellos recibieron una dirección de Dios y tuvieron que obedecer. O como vemos a Naamán, que pudo ser sano inmediato y tuvo que llevar a cabo una obediencia por parte de Dios, metiéndose en el río para poder ser sano. No cuestionemos a Dios, pero una cosa tengo clara. Cuando Dios dice sí, escucha bien, si Dios ha dicho sí, no hay nada en la tierra, no hay hombre o mujer, no hay infierno que pueda detener lo que Dios ya ha establecido. Y esa es nuestra fe. Hay otra respuesta, y nos vamos a meter en esta pequeña, y es la respuesta que menos nos gusta, ¿no? Que torcemos el morro. Que es el no, cuando Dios dice no. Y vamos a hablar de esto, porque, ¿sabes? Es donde está nuestra lucha. Y es que no aceptamos un no. Tú no aceptas un no de tu esposo. No aceptas... Yo sí, bueno. Yo soy súper sujeta. No aceptas un no de tu esposa. No aceptas un no de tus hijos. No aceptas un no. El no es algo que va en contra de lo que nosotros queremos. Y los hijos, madre mía, los hijos no aceptan un no de los padres. Entonces, uno de los conflictos que nos encontramos es por qué Dios dice no a algo que parece bueno. Porque hay cosas que nos parecen buenas. Hay caminos que parece que son derechos. Hay planes nuestros que parece que son... Pero Dios dice no. ¿Puedo yo decir una cosa? Y mira, es que sabéis una cosa. En el vocabulario de Dios también existe el no. Sabéis que el creador del sí también es el creador del no. El problema es que somos nosotros, el problema está en nosotros, que no aceptamos un no. Incluso, ¿sabes? Llegamos a pedirle como explicaciones a Dios. Llegamos a atrevernos a pedir explicaciones de por qué nos dice que no. Pero, Señor, ¿por qué me dices que no?
es que no me lo merezco, es que soy digno, es que te he fallado, es que no estás orgulloso de mí, ¿por qué me dices que no? Y esto es un problema, porque abrimos una puerta tremenda al enemigo cuando no aceptamos una respuesta de Dios, sea cual sea. Nosotros tenemos que aceptar todo lo que venga de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno siempre. Siempre. Y lo que determina el que nosotros podamos tener victoria o no es cómo recibimos ese no. Todo lo tenemos que recibir con agrado. Y dentro de su vocabulario, como dices, si Él dice no, es porque la mejor respuesta que nosotros necesitamos en ese momento es el no. Hay nos de Dios que son muchos mejor o mucho mejor que tu sí. Por lo tanto, donde tú ves que un no de Dios, una puerta que Él cierra, no te agrada, recíbelo como una bendición. Es imposible que Dios te dé aquello que va a ser una maldición para ti. Es imposible que Dios te vaya a dar algo que te va a hacer daño. Mira, hay cosas que no se cumplen en tu vida porque Dios es omnisciente. Es decir, Él sabe pasado, presente y futuro. Y mientras tú sigues esperando a esa persona, a ese idóneo o idónea, resulta que Dios no te lo da porque Él sabe que vas a tener una vida de sufrimiento. Porque sabe que vas a vivir una vida esclava o esclavo. Porque Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Porque lo ha visto. Lo que determina es cómo nosotros vamos a recibir esa respuesta de Dios, ese no de Dios. Porque cometemos un error, intentamos abrir puertas que Dios ya cerró. Y no nos damos cuenta que esa puerta que Dios cerró, hay otras abiertas por donde no queremos entrar, pero si entramos por ahí y entramos por las puertas que Dios abre, allí hay bendición. Por lo tanto, el amor de Dios sobre tu vida no solamente se refleja en el sí, sino también cuando Él te dice que no, porque te amo. Así es. Mira, de hecho, Jesucristo también recibió un no por respuesta. En Mateo 6, del 36 al 46, vemos cómo Cristo le pidió a su Padre algo, pero el Padre le dijo, no. No solamente tú y no solamente yo hemos recibido no por respuesta. Cristo también recibió un no cuando le dijo en el huerto de Getsemaní al Padre, Padre, si puede ser que pase de mí esta copa. Pero su padre le dijo que no. Y ahora te puedes preguntar por qué le dijo que no. Y es porque lo que pedía no estaba dentro del plan de Dios, no estaba dentro de lo que Él diseñó. Él tenía un plan mayor. Y sabes que cuando Dios da un no a nuestras oraciones, le está diciendo un sí a sus propósitos. Me viene Pablo. ¿Sabes? Pablo, podemos ver que él tiene un aguijón, el famoso aguijón, en su carne. E incluso llega a decir que un mensajero de Satanás ha venido a su vida. Y nosotros vemos como en 2 de Corintios, capítulo 12, él le pide 3 veces al Señor que se lo quite. No una ni dos, 3 veces. Eso está escrito. Y sabes, Dios no se lo quita. Dios le dice no. Lo que tienes que aprender, Pablo, es que dependas de mi gracia, que dependas de mi poder, porque es en mi poder que se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, tienes que depender de mí. Tienes que depender de esta situación que estás pasando. No te la voy a quitar. No es mi voluntad. Es necesario que tengas este aguijón hoy en tu vida. ¿Por qué? Porque yo quiero glorificarme. Porque yo quiero que el mundo vea que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pablo también recibió el no de Dios. Mira, el no de Dios puede ser por muchísimos motivos. Puede ser porque
Él sabe que nos va a alejar de Él. Puede ser porque no nos conviene, puede ser que no está en sus planes, porque sus planes, que son mayores que los nuestros, sabe que es lo mejor para nosotros. Pero tenemos que entender que Dios no siempre nos va a decir que sí a todo. Mira, te pongo un ejemplo, al igual que tú no dices que sí a todo lo que tus hijos te piden, aunque puede ser que lo que nos piden sea bueno, pero no les decimos que sí a todo, porque, por muchísimos motivos, pero uno de ellos puede ser porque no queremos hijos malcriados, que no acepten un no por respuesta. Tenemos y queremos preparar a nuestros hijos para cuando se hagan mayores, para cuando entren en el mundo laboral, en un trabajo, en una relación sentimental y les digan que no, lo acepten y no se sumen, por ejemplo, se suman a una depresión o no contesten violentamente ante un no por respuesta, porque hay gente cuando recibe un no, hasta se molestan, sí. Se molestan. Entonces, Dios tampoco quiere hijos malcriados. Él quiere que cuando hemos leído antes en 1 Tesalonicenses, estemos agradecidos en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Y eso es maravilloso. Incluso para la paz de uno mismo. El estar feliz y contento y que tu fe no decaiga, sea un sí lo que te digan, sea un no, estar conforme, ¿no?, con todo. Eso es maravilloso, eso es un bien para nosotros. Totalmente, mira. Dios dice sí, Dios dice no, pero también Dios dice todavía no a lo que pides, todavía no. Porque hay oraciones que nosotros estamos ahí, dale que te pego, y orando, y clamando, y ayunando, y esperando que ya Dios hable. No, y Dios está tranquilo en su trono. Te está diciendo todavía no. Y sabes, esto me habla de paciencia. Esto me habla de esperar, ese todavía. Esa palabra todavía es tranquilo, paciencia. Hablaba de los hijos, cuando vienen y piden cosas. A ti te viene tu hijo y te dice, oye, Peque, o mamá, y el niño tiene 10 años. Cómprame un coche. ¿Tú se lo comprarías? No. ¿Por qué? Porque el niño tiene que madurar. El niño tiene que crecer, el niño se tiene que capacitar y el niño tiene que ser un adulto. Y cuando llegue el momento, entonces Dios te dará el coche. Hay personas que anhelan y les da vergüenza, pastor, quiero servir, quiero ser pastor, quiero ser un evangelista. No, tienes que tener vergüenza. La Biblia dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela. El problema es que nosotros queremos púlpitos ya. El problema es que nosotros queremos ministerios ya. Nosotros queremos predicar ya. Hay procesos. Hay un tiempo de Dios. Dios te está diciendo, espera, prepárate, capacítate, déjame trabajar contigo y ya te voy a posicionar. Ya te daré a ti el coche. Ya te daré a ti la casa. Espera, ya te voy a ayudar con un buen trabajo. Ya te voy a posicionar en tu ministerio, espera. Pero nosotros queremos las cosas ya y nos precipitamos. Y el Señor dice, todavía no he terminado de trabajar. 30 años esperó Jesús para empezar su ministerio. Él pudo venir a la tierra como adulto, como fue creado Adán, pero vino como bebé, niño, adolescente, joven, adulto. Es Dios. Para Él no hay edad ni límites. Ya hablaba siendo niño en el templo y la gente quedaba maravillada, pero había un tiempo. Hemos hablado antes el tiempo de David, para llegar al trono desde que fue ungido. Los apóstoles desde que fueron llamados 3 años. Moisés antes de ser profeta y libertador 40 años. El pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida 40 años, todavía no. Pablo antes de empezar con su doctrina en la iglesia y su expansión, estuvo 3 años en el desierto de Arabia. El desierto siempre aparece, por cierto. Siempre está el desierto. Pablo, Jesús
En nuestra vida también pasamos por desierto. El desierto siempre aparece, impresionante esto. Pero espera, sé paciente, todavía no. ¿Tú crees que el que empezó la buena obra en ti no la va a terminar? ¿Tú crees que Dios deja las cosas a medias? ¿Ese es el Dios en el que tú crees? Yo no lo creo. Dios lo que empieza, lo termina, pero lo termina bien y lo hace bien. Y si Dios considera que algo no es bueno, algo no va a ser de bendición hoy para ti, si te lo da hoy, Él va a esperar un tiempo, lo va a dejar ahí como retenido para cuando Él lo considere. Mira, por ejemplo, los que tenemos hijos adolescentes que ya empiezan así ellos con sus hormonas, con los sentimientos, a enamorarse. Nosotros siempre les decimos que es algo bueno, el amor, una relación basada en Dios, fundamentada en Dios, es algo bueno, pero no por eso, con 14, 15, 16, 17 años, Dios te la va a dar ya. Es algo bueno, pero que si la tendrías hoy en día, posiblemente sería algo malo, sería algo que restaría y que incluso se estropearía. Sin embargo, es algo bueno que Dios te tiene guardado para cuando Él lo considere. Hay algunos que, bueno, Dios lo considera con 20 y pico, hay otros que tardan un poquito más, pero cuando Dios considera que es buena, esa bendición te la dará. O una enfermedad. Si hoy en día tienes una enfermedad, un diagnóstico, mira, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Espera, porque tu vida no depende de un diagnóstico que te haya dado un médico, por muy buen médico, muy especialista y una eminencia y todo lo que tú quieras. Tu vida no depende de ese diagnóstico. Tu vida no depende de unas medicinas, incluso ni de la propia enfermedad. Tu vida y mi vida dependen de Jesucristo. De Jesucristo. Por eso espera que aunque estés en ese periodo de enfermedad, eso no va a poder, eso no te va a llevar. A ti el único que te va a llevar de esta tierra es el Señor cuando lo considere. Hay un modelo de oración. Antes estabas mencionando a Jesús en el Getsemaní cuando Dios le dice no. Pero, ¿sabes? No quiero dejar pasar por alto cómo oró Jesús, cómo Él recibió ese no. Porque antes de recibir ese no, o ese silencio, o esa respuesta, Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, Padre. Y ahora añade, pero hágase tu voluntad. Este es el modelo de oración perfecta cuando nosotros vamos a la presencia de Dios con una situación. Señor, te necesito. Necesito un milagro. Necesito que me sanes. Necesito que restaures mi vida. He pecado. He fallado. Me he apartado de ti. Necesito que restaures mi matrimonio. Necesito, Señor, imploro por mis hijos. Señor, he tomado malas decisiones económicas. Me he metido en deudas. Te necesito, Señor. Quiero ser un buen administrador. Y así, cuando venimos a la presencia de Dios. Pero sobre todo, nunca te olvides de decirle al Señor, al soberano, al que está por encima de todas las cosas, pero que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad es lo más importante. Todo depende de ti. Tú estás por encima de todos. Amén, amén. La verdad que es maravillosa. Esa oración es nuestro ejemplo a seguir. Es la oración perfecta en la que nunca te vas a equivocar si oras así. Y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a las personas que tenemos bajo nuestra autoridad. De verdad, esa oración es perfecta. Y mira, yo quiero contaros de una forma un poco breve, pero como antes empezábamos este programa, al final estos son experiencias nuestras. Y sabéis cómo yo, como el pastor, cómo mi familia aprendió que también era una respuesta de Dios, el todavía no. Bueno, mi hijo Daniel, él nació con
con el colesterol genético muy alto. Él tenía un riesgo importante de muerte, de derrame cerebral, de muerte súbita. Vale, yo estuve años orando, 14 años estuvimos orando por la sanidad de nuestro hijo y no se sanaba. De hecho, las cosas se ponían peor y todavía le subían más esos valores. Esas analíticas eran terribles. Y una vez me vino un pastor y me dijo, mira Raquel, tienes que aceptarlo, Dios ya te ha contestado. Y yo le decía, pero ¿cómo me ha contestado si está todavía peor todo? Y me dice, sí, Dios ya te ha contestado. Él te ha dicho no. Él te ha dicho no, acéptalo, déjale de pelear con Dios, deja de luchar, acepta, Dios ya te respondió no. Y sabéis, en ese momento que este pastor me estaba diciendo estas palabras, algo muy dentro de mí, que era el Espíritu Santo, y fue una experiencia maravillosa. De hecho, tal como lo estaba recibiendo, sin querer, lo dije. Y el Espíritu Santo me dijo, y así lo pronuncié, mira, ¿sabes? No me ha dicho no, me ha dicho todavía no. Y yo me agarro a ese todavía no de Dios y quiero que tú te agarres. Todavía Dios no ha dicho la última palabra en la circunstancia en la que tú te encuentras. Todavía Dios no te ha dicho no en esa pelea que llevas en tu intimidad peleando por tu familia. Todavía Dios no ha dicho no a ese problema, a ese gigante en el que te enfrentas. Di, todavía no me ha dicho no. Cuando el diablo viene a susurrarte al oído, Dios te ha dicho que no. Ya no tienes esperanza. Las puertas se te han cerrado. No. Tú di, diablo. O a las personas que te vienen a decir y a quitar tu fe, como a mí me pasó. Utilizando a cualquiera. A personas importantes en nuestra vida. Tú tienes que decir, Dios todavía no me ha dicho no. Me ha dicho todavía no. Agárrate a ese todavía no de Dios. Qué importante es sujetar la lengua, nuestra boca. ¿Sabes? Y más en estos casos cuando cometemos el error de creernos Dios y juzgar a todo el mundo por el pecado, la enfermedad o la situación que viva. Porque yo he escuchado a personas que dicen Dios no le sana porque no tiene fe. Dios no le restaura o no tiene su milagro porque seguramente tiene pecado oculto. Hay personas que incluso dentro del mundo con los jóvenes, cuando un joven peca, un niño peca, es que sus padres tienen pecado oculto y maldecimos. Y es verdad que hay personas que cometen pecados y están esclavos de ese pecado, pero no son todos los casos así. Puede ser que simplemente estén en un proceso de todavía, donde Dios está trabajando, donde Dios está procesando, donde Dios nos está fortaleciendo. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Estoy de verdad cansado de ver tantos vídeos por las redes sociales de personas que se llaman cristianas, que les ha dado, ¿sabe lo que ha hecho las redes sociales? Dar un púlpito. Es un púlpito 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Un púlpito constante para aquellos que no tuvieron la oportunidad igual en la iglesia por rebeldes, que están heridos y se tiran todo el día por las redes sociales juzgando a pastores, juzgando a siervos, siervas, a la mujer, a los jóvenes, que si esta doctrina, que si la otra, que si... Pero ¿quién eres tú para juzgar? Y encima, no, es que Dios quiere que juzguemos con justo juicio, con justo. Pero tú eres un pecador, por lo tanto la justicia de Dios a veces se puede alterar. La justicia de Dios no es ver las cosas como tú la ves. Deja que Dios juzgue. Él sí que es justo. No me fío de tu justicia. No te fíes de mi justicia. Somos pecadores. Somos egoístas. Por lo tanto, no juzgues a nadie. Porque
esté siendo procesado porque está en un desierto, no le maldigas diciendo que está en pecado y no tires su testimonio por tierra. Qué importante es esto. Así que tengamos mucho, mucho cuidado con lo que sale por nuestra boca. Fijaros, la palabra de Dios en numerosas partes de la Biblia nos advierte sobre la lengua, sobre el daño que hacemos. Y no nos damos cuenta que a la vez que estamos condenando a esa persona, nos estamos condenando a nosotros mismos. Así que insisto que solamente usemos nuestra boca, nuestra voz para bendecir, para alentar, para levantar a las personas como Dios lo hace con nosotros. Y por cierto, que antes que sigamos, tengo que decir, porque claro, pienso que al final quien nos escucha son las personas que nos conocen, pero hay muchas personas que no nos conocéis y quiero darle la gloria a Dios por el testimonio antes que estaba contando de mi hijo que no he acabado de decir. ¿En qué se convirtió el todavía no? Se convirtió en un sí. Mi hijo, después de 14 años, fue sano, que es lo más importante y se me había olvidado de decir. Ah, qué bien, gloria a Dios. Quiero dejarte con este punto, y vamos a entrar en el último punto, en el silencio de Dios, con un versículo que de verdad vas a entender el todavía no. Es Habacuc, capítulo 2, versículo 3, que dice, aunque la visión tarde, espérala, porque ciertamente vendrá. Esto dice Dios por medio del profeta. El todavía no es una invitación de Dios a crecer en fe y en dependencia de Dios. Así que nos metemos en el silencio de Dios. El silencio de Dios quizás sea lo más difícil, la respuesta más difícil. A veces estamos sintiendo que el silencio de Dios molesta y decimos, Dios no se está moviendo, Dios se ha olvidado de mí, Dios no está haciendo nada. Pero, ¿sabéis? Dios a veces no necesita decir mucho. A veces solamente es suficiente con que Él se mueva. Mira, y esta es la fe de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana. En el silencio de Dios, cuando todo parece que ya Dios se ha olvidado de ti, cuando ya no escucha ni el sí, ni el no, ni el todavía, ya has perdido toda la esperanza. ¿Sabes lo que nos mantiene de pie en ese silencio? Que aunque Dios no está hablando, Él está trabajando. Aunque tú no lo veas, Él está obrando. Aunque tú no lo escuches, Él está obrando a tu favor. Manda legiones de ángeles a tu alrededor. Ha puesto dentro de ti al Espíritu Santo. Te ha dado la espada del Espíritu. Tienes la unción. Tienes la sangre de Cristo por tus venas. Eres poderoso en Dios. Eres poderosa en Dios. Siempre en Dios. Y aunque hoy te abrume el que su silencio, a todas esas oraciones, a que pienses en tirar la toalla porque no merece la pena, recuerda, la fe es esta. Aunque no te vea, aunque no te escuche, tú estás obrando, Señor. De hecho... No, ¿sabe qué me está viniendo a la cabeza? Perdóname que te corte. Tranquilo. Hablábamos antes de Abraham. ¿Sabes? Dios le da la promesa, le dice sí. Este hombre pasó por todo el proceso. Dios le dice sí a Abraham a tener un hijo. Este hombre tiene que vivir también en el todavía no, porque tuvo el hijo de mayor, muy de mayor, con su esposa. Pero ahora el Señor le dice a Abraham, tienes que sacrificar a Isaac. Tremendo. Dios siempre te va a pedir que tú sacrifiques aquello que tú le des más importancia que a Él. ¿Dios quiso matar a Isaac? No. Quiso matar al ídolo que había en el corazón de Abraham, que era su hijo. No puede haber nada más importante que Dios.
Porque si tú, hijo o hija de Dios, que me escuchas, tienes a algo o a alguien más importante que a Dios, Dios te lo va a pedir que lo sacrifiques. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Abraham tuvo que pasar por este proceso. Sacrifícalo. Y sabes, 3 días tardó en Abraham en llevar hasta el monte Moria a Isaac. 3 días donde ese hombre se mordería las uñas. Este hombre estaría desesperado, sudaría allí de una manera impresionante. En algún momento Dios me va a decir que es una broma, que no es verdad, que me está probando. Pero en un silencio absoluto, en la atmósfera, algo que nunca había sentido Abraham se apoderó en su mente. Dios le pidió sacrificar a su hijo, y él iba 3 días caminando al monte, viendo cómo su hijo, que jugaba, que le sonreía, iba a tener que recibir un cuchillo y ser sacrificado. Gracias a Dios no pasó. ¿Por qué? Porque cuando Dios miró de nuevo el corazón de Abraham y vio que Isaac no era un ídolo y que obedecer a Dios estaba por encima de cualquier cosa, entonces Dios habló y Dios llevó a cabo su promesa. Ahora sí, perdón. No, tranquilo. Lo que decía era que no pensemos que el silencio de Dios significa ausencia, significa que Él no está. Es como cuando Dios nos lleva al desierto y no escuchamos nada y no vemos nada. Él en el desierto nos está transformando. Él está obrando, como esa canción que dice, aunque no pueda ver, está obrando. Y es así. Fijaros, que nosotros no escuchemos a Dios o no sintamos a Dios en el desierto, en el silencio, no quiere decir que Dios no esté. Él nos prometió que nunca nos abandonaría, nunca. Y escúchame bien, Dios nunca, nunca nos va a abandonar. Si Él nos mete al desierto, Él se meterá con nosotros. Él no nos va a mandar algo que no podamos superar. Él no nos va a mandar algo que va a acabar con nosotros. Él no nos va a llevar a ningún sitio que Él no haya ido primero antes. Pero recuerda y ten claro algo. Si Dios te lleva al desierto, Él está contigo. Él se mete contigo. Mira, estaba pensando en esos 400 años de silencio de Dios antes de llegar a Jesucristo. Estaba pensando también en esos 400 años del silencio de Dios antes de rescatar a Israel de la esclavitud. Y me hacía pensar que cuando Dios guarda silencio es porque una bendición grande viene. 400 años de silencio y hubo liberación para el pueblo. 400 años de silencio y Jesucristo vino a la tierra, nuestro Salvador, para vencer a la muerte, vencer al pecado y hoy poder decir que somos libres y salvos por medio de la sangre de Cristo. Hay silencio de Dios, viene una bendición para tu vida. Amén, amén. Y mira, todas las respuestas de Dios, todas, el sí, el no, el todavía no, el silencio, estas que hemos estado hablando y muchas otras más, infinidad de formas como Dios nos responde, son todas una prueba, una muestra de amor y de su sabiduría hacia nosotros, de evitarnos cosas, de mirar por nosotros lo mejor, lo que más nos conviene, lo que más nos va a bendecir. Y Él desea que confiemos en Él. Él no nos está pidiendo que las entendamos, no nos pide que entendamos sus respuestas, nos pide que confiemos en Él, que creamos que lo que Él hace es perfecto, que es lo mejor para nosotros, que no las cuestionemos, que las aceptemos con agrado. Y en ese momento, cuando no puedas entender una respuesta de Dios, solo piensa que tenemos un conocimiento, un entendimiento limitado, que nosotros
somos limitados, no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven, pero que el poder de Dios y su sabiduría es ilimitada. Por eso descansemos en Él, descansemos en los brazos de Dios, que lo que Él nos responda es lo mejor para nosotros. Nunca debemos de creer que el sí de Dios es una bendición y que el no de Dios es una maldición. No. Todas las respuestas de Dios son buenas. Todas las respuestas de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Todas las respuestas de Dios de verdad son una bendición. Y cuando tú aceptas cada una de las respuestas de Dios, Él se hace responsable. Él no te deja solo. Recordemos siempre este versículo, Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón, sea cual sea la respuesta. Dios tiene el control de tu vida. Amén. Amén. Pues hasta aquí el podcast de hoy, donde hemos tratado de llevar un poquito de luz, un poquito de sal, pero sembrando la buena semilla, para que hoy puedas entender que el proceso que vives, que la situación donde estás, hay una respuesta de Dios. Ahora te toca a ti encajarla en el sí, en el no, en el todavía o en el silencio. Así que bueno, Peque, ya hasta la próxima semana. Gracias por estar una vez más conmigo aquí. No tengo mejor compañía que la que estar con mi esposa aquí disfrutando de la palabra y de la presencia de Dios. Nada, gracias a vosotros, gracias sobre todo a Dios por darnos esta oportunidad de llevar pues la palabra de Dios, esas semillas de fe que queremos sembrar en tu vida y expectantes a lo que Dios en esta semana nos quiere hablar para la próxima semana, poder compartirlo con vosotros. Qué bueno. También detrás de todo esto, detrás de toda esta producción que tenemos con todo este decorado, micros y demás, hay un trabajo humano, donde damos las gracias a Jarvis y a Eliani, que también ha estado con nosotros produciendo este podcast. Que Dios os bendiga.